Para este caso, el caso de la familia de Revit MEP avanzada, lo que necesitamos determinar es esto, ¿no? Es justamente este tema, ¿no? ¿De qué necesitamos para una familia MEP avanzada? En este caso tenemos un equipo mecánico, ¿no? Pero vamos a analizar justo lo que nos preguntó hace un rato alguien, la parte de cómo se crean cada uno de estos tipos de familias, ¿no? Acá tenemos una tabla, les he pasado el PDF completo que tiene 40 páginas, que dice paso a paso de creación de familias, está en inglés, de lo cual solo he extraído esta tabla, ¿no? Esta tabla tenemos tipos de mobiliarios, sistemas de mobiliarios, equipos especiales, modelos genéricos, modelos adaptativos, modelos basados en cielo. Y fíjense, ¿no? Algunos tienen el host o el anfitrión en un cielo, otros basados en una cara, otros basados en un piso, otros basados en una cubierta, ¿no? Entonces, algunos de los elementos van a tener diferente anfitrión, ¿no? ¿Y cómo los creamos? Desde la plantilla adecuada. Entonces, si yo quiero que haya una luminaria que esté pegada a la pared, tengo que crearla desde dónde? Desde un modelo genérico colocado a la pared, ¿no? Al wall based, ¿no? Generic model wall based, y así puedo hacer que esta familia esté pegada hacia allá, ¿no? Tengo, eh, tengo familias adaptativas, que es algo que para los arquitectos les va a servir mucho, que son familias basadas en puntos espaciales que pueden variar, ¿sí? Para los arquitectos aquí se genera todo este tema adaptativo en puntos, ¿no? También basados en patrones o totalmente libres, ¿no? Hay algunos basados en las líneas o dedicadas a un host en particular, ¿no? Acá tenemos parámetros especiales, ¿no? Algunos pueden ser cortados, otros están basados en un plano de trabajo, algunos son siempre verticales, ¿no? Por ejemplo, los mobiliarios siempre están basados en el tema vertical. Hay algunos que se pueden cortar con los vacíos, hay otros eh, que tienen sus parámetros ya compartidos, ¿no? Parámetros compartidos, como por ejemplo la familia de modelos adaptativa o el basado en patrones, ¿no? Entonces, esta tablita nos va a permitir partir, ¿no? Porque no todas las familias son así de sencillas, ¿no? Que están en el espacio y solo están referidas al plano 00, ¿no? Sino algunas van a estar referidas a la cara, a la parte superior, a la parte inferior. Entonces solamente tenemos que cambiar la plantilla desde la cual vamos a partir. Justo de eso trata esta parte, ¿no? Por favor, lean los PDFs que se les ha mandado. Y bueno, ahora sí, ¿no? Respecto de la familia MEP, vamos a abrirla en Revit. Y en Revit, por ejemplo, vamos a ver la familia MEP que tenemos ahí, que es una familia avanzada. Es un equipo mecánico, ¿no? Lo bueno de este equipo mecánico es que este equipo mecánico tiene tanto las extrusiones como diferentes tipos de sistemas embebidos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un sistema, un conector de aire, acá tengo otro conector sanitario, acá tengo un conector también sanitario, acá tengo otro conector sanitario y por acá debo de tener un conector eléctrico, ¿no? En alguna parte. Si yo me fijo en los parámetros que tengo en mi proyecto, tengo una capacidad en watts, una capacidad en litros, tengo una carga del sistema, que por ejemplo acá me dicen en volamperes, un voltaje del sistema, y tengo sus cotas, ¿no? La parte de las cotas me definen las medidas de mi tipo, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un equipo de 94, un equipo de 376 que van a variar sus medidas, ¿no? También conforme varían las medidas, están variando las variables mecánicas, las variables eléctricas, las variables de flujo de mi proyecto, ¿no? Pero en realidad esto es un poquito más sencillo porque solamente definimos el conector y su diámetro, ¿no? El colector y su diámetro y no hay mayor problema. Entonces una familia MEP es una familia modificable, es decir, una familia que tiene sus propias cotas y cuyos conectores les definen parámetros mecánicos, parámetros eléctricos o parámetros de flujo que nosotros podemos definir, ¿no? En realidad no hay tanta magia en todo esto, es solamente definir los conectores y calcular las variables o tener las variables listas para agregarlas al sistema. Pero eso es muy importante para que luego esta familia MEP pueda realizar cálculos, ¿no? Por ejemplo, ya, bueno, hemos visto que la parte eléctrica tiene cálculos eléctricos, la parte sanitaria tiene cálculos de pérdida de presión, la parte mecánica también tiene cálculos de pérdida de presión, entonces todos los equipos deben de tener estas variables definidas, ¿no? Algunas, por defecto, no las tienen. Son variables,
son variables fijas, ¿no? Son variables que no dependen de una fórmula otra vez, pero que tienen que estar definidas en las unidades correctas y con los valores correctos para que nuestro sistema pueda definirlos o pueda agregarlos a su cálculo, ¿no? Entonces una familia MEP es un poquito más sencilla, las cotas siguen siendo como antes, pero los valores de los diferentes conectores. ¿Por qué esta es una familia complicada o compleja en MEP? Porque tiene más de un sistema, ¿no? No solamente tenemos pérdida de flujo, de corriente, perdón, de flujo de aire, sino también tenemos pérdida de presión de líquido y también tenemos una pérdida de carga porque también tiene un sistema eléctrico, ¿no? Un equipo mecánico tiene la particularidad de que tiene más de un sistema, ¿no? Y todos estos sistemas están en estos equipos mecánicos. Si vemos las variables, son variables distintas, ¿no? No es solamente un sistema, sino son tres sistemas que son eléctrico, aire y la parte sanitaria, que son las presiones de líquidos, ¿no? Hasta podría tener gas, ¿no? Algunos equipos mecánicos reciben gases como oxígeno o como gas natural también para poder subsistir, y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agregarle más variables, ¿no? Y hay que tener en cuenta mucho ¿no? Este tema que no lo habíamos visto, no lo recordábamos antes, ¿no? Aparte del tipo de familia, yo tengo que tener los parámetros y categorías de familias bien definidos para que puedan realizar los cálculos. Por ejemplo, en este caso, mi equipo mecánico tiene que estar dentro de la categoría adecuada, que es un equipo mecánico, ¿no? Si yo lo cambio, muchas de las variables no van a estar presentes o no se van a poder utilizar o no van a pertenecer al cálculo, ¿no? Eso es algo muy importante en este caso, en el caso de las familias MEP. ¿Sí? Entonces, las familias MEPS avanzadas, volvemos a ver el tema de los parámetros de los conectores con los parámetros de cada uno, ¿no? Por ejemplo, un conector tiene una configuración de flujo distinta. Si es un flujo sanitario, tiene diferentes tipos de flujos, tiene fórmulas para conectarlos, tiene una dirección, tiene un método de pérdida. En este caso dice método de pérdida sin definir, tiene una clasificación del sistema. Y les contaré que en el examen de certificación profesional de este tema, de lo que es Revit MEP, todo se trata de estas cuatro variables, ¿no? Configuración de flujo, dirección de flujo, método de pérdida, ¿no? Te dice, ¿cuánto de pérdida tiene este equipo si le ponemos el método de pérdida 1, el método de pérdida 2, modifica el método de pérdida y todo se va respecto de estos cálculos, ¿no? Y ya se va a hacer un tema de cálculo mecánico que tengo que repasar porque el día sábado tengo capacitación de mecánicas. Y ahora sí, vamos a ver las conclusiones de este tema, ¿no? Bueno, en general, ¿no? Para crear una familia necesitamos conocer las volumetrías, que quiere decir las cotas de cada uno de los proyectos o de las familias que vamos a modelar. Y para la mayoría de proyectos es suficiente, ¿no? Para condiciones especiales, nosotros tenemos que tener bien pensado, bien planificada la familia, ¿no? Por ejemplo, el tema del tapasol, que tenía diferentes variables o diferentes variantes de acuerdo al ángulo solar, es una forma de modificar la familia de acuerdo a las dimensiones o de acuerdo a las condiciones especiales de esa familia, ¿no? Y si se dan cuenta, muchas familias podrían hacerse así de complejas. La mayoría de la gente prefiere ponerle modelar in situ y crea una familia para una sola solución, ¿no? Pero conforme vayan avanzando, ustedes se van a dar cuenta que necesitan crear sus propias familias. Nosotros ahí en Innova tenemos nuestras propias familias que nos sirven para las soluciones que nosotros hemos dado, ¿no? Las cotas y los parámetros se agrupan y se pueden usar fórmulas, ¿no? En algunos casos hemos usado fórmulas, condicionales, array y las demás que han visto, ¿no? Y una familia MEP avanzada requiere muchos conectores para su funcionamiento y tenemos que configurar correctamente estos, ¿no? Eso es la conclusión de todo este tema. El siguiente capítulo es el uso avanzado de materiales, que lo vamos a pasar para el día martes. Y el día sábado vamos a hacer el tema de flujo de trabajo, que era el capítulo 8, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vamos a hablar de un amigo que domina más el tema de los materiales y él va a hacerse a cargo del uso avanzado de los materiales. ¿Sí? Por favor, si tienen alguna pregunta hasta ahora.